Bueno, televidentes, continuamos en nuestro programa hablando pues de lo que es nuestra ciudad, cómo ha ido creciendo precisamente ese urbanismo. Pues nos acompaña Héctor Melo Duque, más conocido en nuestra ciudad como Melo, un maravilloso pintor que se levanta desde muy temprano pues a ejercer su labor. Hoy nos va a contar un poco acerca de la historia de nuestra ciudad, pues teniendo en cuenta que ha vivido mucho en nuestra Tuluá. Bueno, don Héctor Melo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Sí, a ver, ¿qué puedo pues servirle pues? Bueno, yo quiero que empecemos a contarle a las personas, en especial de este sector tan importante de la ciudad. Nos encontramos, tras nosotros está una sede de la institución educativa Julia Restrepo, frente a nosotros pues está el Palacio de Justicia, que pues hace unos años funcionaba como un colegio, tenemos un puente. ¿Cómo era este sector de la ciudad antes? Pues no, este era aquí antiguamente. Aquí hacían la media torta en esta parte, que era un programa, pues, ¿no? Como de cantantes y todo. Y aquí, en este lado, era la plaza satélite de mercado. Y los niños, muchas veces... Sí, aquí en la bajada del puente. Y aquí los niños salían a jugar fútbol aquí, que esta calle sí existía. Era al contrario, pero entonces no pasaban carros por aquí, ni por la orilla del río. Y el otro lado era Cantarrana, la calle Mocha, también se llamaba. Y resulta de que Tuluá, pues como le dijera, en esta época, Tuluá ya es una ciudad. Lo único que ya hace falta es edificios altos. Pero cuando yo llegué aquí tenía 5 años, en 1948, y era poquito los barrios que tenía. El barrio Victoria, que era sin pavimentar, estaba Playa, Las Delicias, La Quinta, y Tuluá llegaba hasta allí, hasta al barrio Sajonia, no existía, apenas había una entrada. Y no existía el Príncipe tampoco, en esa época. No existía el hospital, porque el hospital duró, cuando lo construyeron, duró mucho tiempo ahí en ruinas. Demoraron años en terminarlo. Cuando eso operaba el Hospital San Antonio, a todo el frente allá de la entrada del barrio Popular. Tampoco el Popular existía porque era una cancha. Había una cancha y eso la dañaron para construir el barrio Popular, y era una mano de higuerilla, una siembra ahí de higuerilla. Y tampoco existía el nuevo Albernia. El barrio Albernia sí existía. Aquí Tuluá ha progresado mucho. Tuluá se ha extendido ya, inclusive que hay barrios, yo tanto tiempo aquí, y hay barrios que ya no conozco. Inclusive que arriba, en las colinas, por donde está la escuela Simón Bolívar, eso era puro monte. Fátima era puro monte, y la gente iba a coger un bejuco para hacer canastas. Y donde está el gimnasio del Pacífico, ¿cómo le parece que ahí era donde llegaban los arrieros en esa época? Llegaban con su recua de file de mulas, con leña, carbón, guadua. Allá era el coso, el que llamaban antiguamente el coso. Y la avenida Cali, yo me acuerdo cuando también en la avenida Cali vinieron a inaugurar el parque infantil. La esposa de mi general Rojas Pinilla vino con la hija María Eugenia, doña Carola, vino a inaugurarlo. Inclusive que mi papá le había hecho los dibujos allá de Walt Disney. Entonces, bueno, lo felicitaron y todo. Y había voceo. Allá era puro voceo, inclusive que le daban oportunidad a uno para vocear, y uno se ganaba, podía hacer con un ojo así, se ganaba su botella de vino, y así. Ave María, yo quiero mucho a Tuluá, porque prácticamente aquí me crié, y aquí en Tuluá fue donde vine a conocer la energía eléctrica, porque cuando vinimos de Bolívar, allá eran puras lámparas de esas Coleman, me parece que la hacían así, y un trapito prendía, y eso eran las lámparas o velas. Y cuando aquí llegué, lo primero que pasamos fue por donde estaba la estación del ferrocarril. A propósito, qué error tan grave
que hayan destruido la estación. A estas horas Tuluá no tiene museo. Hubiese sido un museo lindo ahí y esa estación era casi un estilo barroco. Era muy bonita y yo no sé por qué la destruyeron para construir un elefante que hay allí, un mamú que hay ahora ahí, porque los carros departamentales no arriman ni allá. Dios, ¿y cómo le parece que me acuerdo tanto, tan bueno, cuando llegaba el tren? Todo el mundo apenas venía el tren, se veía el humito por ahí, comenzaban a pasar la carrera para ir para acá, listándose con venta de pan de bono, que suspiros, cuaresmeros y todo. Y entonces son épocas que, ¡ay María! Entonces resulta de que al frente de la estación llegaban lo que eran los circos, las ruedas de Chicago. Entonces, cuando nosotros llegamos de Bolívar de noche. ¿Y cómo le parece que todos nosotros 7 hermanos, todos aterrados viendo esa mano de bombillos, esa luz, y quedamos atónitos, aterrados de ver que primera vez que veíamos eso? Entonces nos enamoramos de Tuluá y comenzamos a gaminear. Adiós. Sí, tan bueno. Y en la galería uno llevaba mercados. Era una berriondera. Cuando uno, las peleas para entrar al Teatro Ángel, al Teatro Boyacá o al Sarmiento, que presentaban esas películas mexicanas de Tintán, su carnal Marcelo, de Vitrola, la flaca Vitrola. Dios, era una berriondera. Bueno. Y es todavía, y está mejor ahora, mucho progreso. Y yo me alegro de que aquí cuando venga gente a Tuluá, que vengan a fundar almacenes, que vengan a hacer de Tuluá lo que es digna, porque Tuluá, mejor dicho, es el corazón del valle y ha progresado mucho. Esta calle, le decían la calle de las olas, por sus altibajos. Y aquí a la vuelta, había un árbol de mamey, entonces la carrera 27, en ese entonces le decían la calle del mamey, porque caía mamey allí. Sí, y aquí era el gimnasio del Pacífico, que y hay veces comenzaron, ya fue cambiando, y comenzaron una vez, hicieron una plaza de toros allí. Nosotros nos subíamos a un árbol que había allí a ver torear, y fue cambiando hasta que de un momento a otro se lo llevaron para ahí, trajeron los juzgados. Y esto es bonito, allí hay unos árboles de guayacanes y a veces viene la gente a tomarle fotos, y en especial ese bloque de la vía allá es el más antiguo, muy bonito, Tuluá, y el puente Juan E. Ulloa, y el puente del Hotel Juan María, comenzaron llamándolo el puente de los franciscanos, y aquí en Tuluá eso es lo malo, que somos olvidadizos y nadie se acuerda de eso. Y allí en A30, cuando salió la primera vuelta a Colombia, allí en A30, aquí en derecho, aquí a donde está, allí salió la primera vuelta a Colombia, y estaba corriendo Licio Salazar, el expreso tulueño Jaime Villegas, e inclusive que un señor Jiménez, le decían Conejo, y mi papá fueron acompañantes con David Orjuela. Una época muy linda tuvo Tuluá. Y llegaba uno allí al barrio Sajonia, y eso para allá era puro monte, puras siembras. Y hoy en día yo voy y digo, ya aquí como pasaba cuando cuando uno iba a pescar al río Morales, unas zabaletotas más lindas y todo. Y cuando la plaza de ferias, a la entrada había un lago grande y un puente lindo, un puente colonial. Yo no me explico por qué lo destruyeron. Y entonces el papá de los Gardiazabal, Braulio y Chelo Gardiazabal, dañaron ese puente y hicieron un lago ahí para esquiar. Por unos pocos días dañaron lo que había podido ser algo lindo a la entrada de la plaza de ferias. Inclusive que ahí casi me ahogo, porque en la mitad había una rampla y resulta que nos metimos bañando a llegar a esa rampla y no podía, y pasaba un señor bañando que sabía bañar y yo me le pegué una pata y me hacía así, y hasta que me llegó hasta ahí, me demoré como 2 horas en volverme a tirar. Pues sí, Tuluá es una berriondera,
Yo amo mucho a Tuluá y ahora la creciente que hubo como en el 56, una cosa así, fue en Tantemiles la creciente del río Tuluá, que el Puente Blanco y Juan E. Ulloa temblaba y no habían y restringieron hasta el paso porque por la 30 era la única salida que tenía Colombia por este lado para el suroccidente. Para Cali, a toda hora por la 30 y todo carro tenía que pasar por el Puente Blanco, no había más paso y prohibieron el paso un tiempo. Y cómo le parece que el agua fue a dar hasta la estación del ferrocarril, hasta allá, hasta la estación, toda la calle Sarmiento se inundó. E inclusive que cuando comenzó a bajar el agua, nosotros éramos con una guambía que decían en ese tiempo, líchico, comenzó a buscar las zabaletas y eso era así por la calle Sarmiento, las zabaletas. Sí. Tuluá era una berriondera y es y sigue siéndolo y será, porque yo amo mucho esta ciudad. Aquí en Tuluá se han portado muy bien con nosotros, se portaban muy bien en el deporte con mi papá, porque mi papá fue de la Junta de Deportes e inclusive uno de los fundadores del Club Ciclista Santander, con don Elías Tobar, con don Gilberto Giraldo Galvez y otros. Y el centro de Tuluá, por lo regular, se componía de puros árabes. Y cómo le parece que cuando eso llegó pues el seguro, ¿no? Y era donde más incendios se veían, en la calle Sarmiento. No se me olvida nada de Tuluá. Cuando se incendió la plaza de mercado, al frente del Teatro Sarmiento, todo eso se incendió. De todo lo que era Tuluá antes, ¿qué es lo que más extraña? Los viejos amigos y Tuluá, que ya Tuluá, como le dijera, las construcciones, o sea, como dice un disco por año, sí. Aquí, ya le dije, aquí era la media torta. Yo extraño a Tuluá, los amigos que han fallecido, extraño las construcciones de mi viejo Tuluá, que por ahí hay un disco de un señor José Arbey de la Marina que dice, mi viejo Tuluá, dice, Caucho Sol y los Melos, peleando con Escorial en el bar central, por ahí no. Y no se me olvida también en el bar central, cuando ahí firmaban hasta películas. Y tampoco se me olvida la radio Tuluá que quedaba en los Altos, y era un señor Jaime Campos, locutor, Pedro Alvarado, mi papá, mi hermana, Edí Ulloa, trabajamos en unas novelas. Lo que en síntesis pasó, y trabajaron en La Mujer X, ahí que era por la radio, y lo que en síntesis pasó es como, por ejemplo, hoy en día casos juzgados, y todo eso así, una época muy linda. Y al frente de la estación, en Destaje con Fandiesques, ahí hubo la plaza de toros, también hubo una plaza de toros. Allá también, ahí también al ciclismo, ya, ¿sí? El hipódromo quedaba en la orilla del río Tuluá, por donde está actualmente el Club Colonial. Ese era el hipódromo de Tuluá. Ahí hacían la caseta, inclusive que mi papá transmitía las carreras de caballos que eran del puente de los franciscanos, porque nunca me olvide que los franciscanos, hasta el Puente Negro, cuando tumbaron a la orilla del Puente Negro, al puente de allí, eran puros cambuches. Y ojo, le metieron la máquina y hicieron la avenida, la que hay actualmente, la pavimentaron y todo, ahí era el hipódromo a carrera de caballos. Qué bonito es imaginar todo eso de pronto en los lugares que ya en este momento hay mucha construcción, recordar eso. Sí, cómo no, y más todavía me recuerdo, buenas, ¿cómo estás? Me recuerdo cómo se formó el lago Chilicote, cuando un brazo del río Tuluá pasaba inclusive por dentro del estadio que se llamaba anteriormente el Estadio Quiamanó. Era el propio nombre, entonces pues ahí una vez se creció. Y ahí en el barrio Sajonia sacaban material, arena, piedras y todo eso, y había un hueco grande donde está actualmente el lago, y ese comenzó a llenarse de agua, y ahí hubo alrededor de 37 muertos, y decían que ahí había un animal, y mentiras, que yo bañaba allá, allí no había arañas, que no sé qué, era que el agua por encima era muy caliente y por debajo muy fría, y entonces la mayoría de las personas les daba calambres y quedaban ahí hubo muchos muertos.
Y me acuerdo también tan bueno cuando la gente venía a mercar aquí, se venían del Nariño a pie, porque en ese tiempo no. Entonces la quebrada de abajo, donde está un almacén, un supermercado, le decían las patisucias, porque era que el barro venían y todas se lavaban ahí los pies, y entonces ahí le engarzaron las patisucias. Y inclusive en las Delicias había un palo de estos, y nosotros cazábamos coclíes para comer, que era más bueno. Cuando eso era puro monte, pura caña, todo. Tuluá se extendió mucho, Tuluá está inmenso en este momento, e inclusive que se amnesó con Agua Clara, se está amnesando ya con Nariño, y ¿sabe cuál es el propio nombre de Agua Clara en esa época? No, Agua Clara es nuevo, Sotagro se llamaba Agua Clara, y le decían así por una hacienda que había. Era el propio nombre de Agua Clara, y comenzó a amnesarse porque uno iba hasta el barrio Popular, que es nuevo también. Iba hasta allí, de la Carrilera para abajo, y era pura fincas. Eso iba uno por allá. Oiga, me regala una naranja, si traen que llevarlo, coja, pero no me va a dañar el palo. Y hoy en día va uno y le están apuntando. ¿Cree que los tulueños se están cuidando un poco acerca de esa reserva natural que nos ha quedado, como el lago Chiricote, el Parque La Guardia? Inclusive que sí, muy bueno, porque ¿cómo le parece que hace que menos de 8 días pasé por el lago Chiricote y lo tienen encerrado? Y según me dijeron, va a haber esas bicicletas náuticas así, va a haber eso, y va los turistas. Sí, pero hay un factor allá que alejen el vicio de allá, que alejen el vicio, y la gente llega con más confianza y todo. Y ahora allá por Levapán, eso era más bueno para pescarlo, porque ahí quedaba, al frente de Levapán quedaba la fábrica de mosaicos. Zipa, quedaba Zipa, y ellos colaboraron mucho, cuidaban mucho la quebrada y todo, y ahora el Parque de la Gualba, muy bueno, muy de primera, y la gente va a bañar allá en paz, y hay unas zabaletotas, y sí, hay zabaletas grandes y todo. Nosotros hemos combatido eso, pero qué lástima, pues, por ejemplo, también que la gente casi tenemos una reserva muy tremenda aquí en Tuluá, que yo he ido a pie, y la gente casi ni se interesa. El Jardín Botánico Juan María, lo valioso que es, los árboles que hay, lo lindo que es, esa frescura que se siente allá, hay mucho animalito y todo. Y el turismo debía inclinarse a ese lado también, que inclinarse allá. Y me acuerdo también cuando fundaron la escuela de policía Simón Bolívar, que era pequeña, comenzó a agrandarse, Gran terreno. Sí, qué bueno. Pero ese tiempo no viene tan bueno, no vuelve. Y en esa época casi todos los tulueños nos conocíamos. Que se murió fulano, que vivía en tal parte, y hoy en día, no, hay mucha gente rara. Y vuelvo e insisto, bienvenidos a Tuluá, los que vengan a fomentar aquí, por ejemplo, el oficio y todo. Muy bueno que se van vinculando a esta ciudad que es tan acogedora, es bella. Tuluá es lo máximo. E inclusive que yo me fui una vez para Medellín, iba a jugar en el Deportivo Independiente de Medellín, duré 1 año, me hizo falta mi madre adoptiva. Bien, la bella Tuluá. ¿Por qué le pusieron a este puente el nombre? Porque yo tenía como 7 u 8 gatos. Entonces, ¿Al puente? Sí. Entonces les caí bien a los constructores que eran bogotanos, y la doctora ingeniera, que era la señorita Claudia Maecha. Entonces me dieron el honor de que fuera el primer civil que pasara por ahí. Y yo extrañé lo alto y todo. Entonces cuando vino el señor alcalde y el gobernador Villegas a inaugurarlo, yo me fui con una caja de gatos y los tiré en la mitad, y los gatos venían con la cola aquí a más de 1000 para acá. Y le dio risa. Y el único que no le estaba como gustando fue al alcalde de ese tiempo, Jaime Arango.
no le estaba gustando que Melo. Y ayer cual más Melo, fuiste vos el que lo bautizaste como Puente de los Gatos. Y le sí, así le coloqué ese remoquete y así quedó. Inclusive que en la prensa, en la televisión, cuántas veces dicen el Puente de los Gatos. Y ahí en ese sentido me eternicé. Los que recuerden, sí. Bien, ahí está. Siempre recordaremos también ese Puente de los Gatos. ¿Qué decirle a las personas que de pronto no han venido a Tuluá a conocer esta bonita tierra? Invitarlos para que vengan. Así, que vengan aquí a Tuluá y se queden asombrados de ver la gentileza de su gente. Por ejemplo, los descendientes de los tolúes, que se vinculen. Pues me lo tengo que preguntarle, usted que ha vivido tantos años en nuestra ciudad, ¿qué piensa de esas nuevas obras, por ejemplo, los nuevos puentes, el bicentenario, hablar de una nueva terminal? ¿Qué piensa de esas nuevas estructuras? Pues sería algo muy colosal para la ciudad porque traería más progreso y más todavía. En todas las calles de Tuluá debía tener puentes para que haya un desenvolvimiento mejor. Que puedan los carros no amontonarse ni nada, sino que toda cuadra, un puente como el que hace aquí falta detrás del cuerpo de bomberos. Ahí hace falta un puente, hace falta. Y que construya más puentes es mejor para Tuluá, porque hay ciudades como por ejemplo, ya estaba en Medellín y allá, en toda parte hay puentes y se envuelve mejor el tránsito, que haya puentes. El Puente de las Brujas. Al Puente de las Brujas también sé por qué lo bautizaron así, porque en esa época la zona de tolerancia quedaba en la carrera 26, entonces, inclusive que yo tuve una misela por ahí amiga, y una vez me dijo, acompáñeme como a medianoche, acompáñeme hasta el puente, acompáñeme hasta el puente, me dijo. Y le dije, yo extrañé, que eran como las 12 cuando llegaron con otras amigas y comenzaron y prendió el tabaco y esquimbó el humo de este trabajo, los 7 cabritos del demonio para que fulano, que yo no sé qué, y ahí mismo me asusté y yo me fui para la casa más bien, dije brujas, y así se quedó Puente de las Brujas. Y el de ahora, el nuevo puente de allí, por el puente del tabloide, sí. Ahí es la ballena blanca, sí, la ballena blanca, y allí el gordo, sí, hay que bautizarlos así. Bien, qué bonito. ¿Cómo era antes el tránsito de Tuluá, ya que usted lo mencionaba? ¿Habían tantos autos o había otra manera de transportar? No, siempre ha habido aquí la forma de transportarse, pero por ejemplo, si una persona necesitaba un taxi y estaba en el barrio Victoria, a uno le pagaban 100 pesos para que viniera a llevar un taxi, para que le hiciera la carrera, y entonces se iba uno en el mismo taxi y llegaba allá y ahí mismo le daban 100 pesos. Y transporte de Galvez, sí, transporte de Galvez, y existía allá debajo de árbol. Y ya comenzó Tas al Día, Unitas, comenzaron ya pues a ir proliferando aquí los taxis y todo, y hoy en día, así ya no se va a uno. ¿Cuántos barrios tenía Tuluá cuando usted llegó, más o menos? Por ahí unos 7 barrios, 7 u 8 barrios, y inclusive que está incluido parte del Estambul, porque en el Estambul era un retén, pero entonces no, la carretera, que la 40, la 40 no existía, inclusive que mi papá le dieron trabajo ahí haciendo el alambrado para el trazo, y allá era un retén y hasta ahí llegaban los carros y cogían, como les dije anteriormente, por la Plaza de Feria, llegaban aquí por la 30 y salían aquí al Puente Blanco y salían por el puente, por el sur, por el Puente Negro, pasaban por el Parque Infantil y salían para Cali. Sí. Inclusive que todas las ferias de Tuluá me las he visto. Todas desde el principio, porque la primera feria exposición fue donde está hoy en día el cuartel de la policía. Allá fue, y habían como 7 u 8 vaquitas, y yo todo asombrado que estaban vendiendo una vaca en 250 pesos. Y cogí, le fui a mi papá y le dije, papá, están vendiendo una vaca en 250. Y dijo, ¿y a dónde vas a sacar ese plátano? Y había un palo de... Ahí está el palo todavía, como de grosellas, unas grosellotas allí, y nosotros ahí ya comiendo ese palo encima.
Y más todavía, donde está el matadero y las oficinas del tránsito, hubo un aeropuerto. Ahí hubo un aeropuerto en la plaza de ferias. Pero resulta de que un norteamericano se emborrachó y salió en una avioneta de ahí y fue a dar con traje guadual. Y dijeron que no servía el aeropuerto y mentiras, que ahí aterrizaban aviones, sí, más o menos avionetas, ahí aterrizaban. Cuando las primeras ferias de exposición, que casi todas se las ganaba don Eudoro Jaramillo con la hacienda Bumbún. Casi todas las medallas eran casi para él. Y don Ramiro Arias. Y ya lo dejaban en un corral de eso, ponían un burrito y lo dejaban montar a uno, y el burro era más arisco, se montaba uno y comenzaba y lo mandaba uno por allá. Y madrugaba uno con una olla y le daban leche. Iba uno, la Cicolá, la Nestlé, eran los que más aportaban para las ferias. Y entonces le daban a uno de todo. Y una vez vinieron unos suizos que trabajaban en la Nestlé, construyeron un cohete grande y lo llevaron para la hacienda La Colina. Y eso, el gentío más tremendo esperando a que ahora lo encendían, y cuando lo encendieron se incendió. Entonces todo el mundo decía, hablando ya de la luna, comenzó la época espacial. Bien, don Melo, ahí está entonces para que todas las personas pues conozcan cómo era nuestra Tuluá en alguna otra época, cómo funcionaba la cultura tulueña. Sí, bueno, claro que también aquí parte de la violencia. Por ejemplo, cuando allá, en esa esquina allá, era San Nicolás de Tolentino. Sí. Aquí vino un curandero que se llamaba San Nicolás de Tolentino, un hermano mío, Carlos, ya afinado, le ayudó. ¿Y cómo le parece que una vez había un cieguito, dijo que lo sanaba? Y ese cieguito, estoy viendo, y iba derecho para el río. Casi caí. Eso era un plato. ¿Y cómo le parece que había unas cantinas y en esa época entraba algún paisa con sombrero y una plumita aquí azul? Y al rato llegaba uno de otro paisa con una plumita roja, y ay, Dios mío, esto se van a aprender, y al rato había muerto. Y allá quedaba la flota Magdalena, donde está ese edificio, ¿cómo es que se llama ese grande? Inercia. Juan María César. Sí, no. ¿Cómo? Inercia. Sí, ahí era la flota Magdalena y era en un hueco. Ahí salía la flota Magdalena, estaba allí en la esquina del Juan María Césped, estaba el Expreso Palmira, que ¿cómo le parece que inauguraron una ruta a Pereira y llevaron la gente gratis y nos dejaron por allá? Nosotros llorando para Pereira, hasta que llegó otro y nos montaron como pudimos, nos montaron de aquí y ahí todos estrechos nos trajeron. Bueno, esas son las experiencias, pues don Melo, seguramente nos llevaríamos toda la mañana contando cómo era Tuluá antes y cómo ha avanzado. Sin embargo, pues hay que preguntar, ¿cree que todos esos cambios que está viviendo la ciudad favorecen de alguna manera? Sí, bastante. Sí, Tuluá, ese cambio, vuelvo a decirles, se ha vinculado más gente, ya vienen empresas, ¿qué más? Por ejemplo, Ley, la 14 y todo eso, que eran almacenes que eran, por ejemplo, de ciudades grandes y se vincularon, y mire que entre más días más construyen y todo. Y qué más, a esos barrios que hay de la Simón Bolívar para arriba, eso era un monte tremendo, y allá estaba en esa época el Club Campestre de la Ribera, que era de la JAI de esa época, pues, y eso ya se ha ido extendiendo, y mire dónde va Tuluá, por Cienegueta. Tuluá se extendió mucho, ya Tuluá no es el mismo de antes. La Vuelta a Colombia. Cuando aquí salió, sí, ya le dije la primera Vuelta a Colombia que salió aquí. La primera vuelta salió aquí, y todo el deporte. Y cuando hubo un cambio, resulta que en el barrio Vitoria había una cancha muy buena, y en ese tiempo mi papá estaba en la Junta Municipal de Deportes y cambiaron esa cancha por ese lote donde está ubicado hoy en día el Estadio 12 de Octubre. Y aquí más de uno brincó que eso era un pedrero y todo. Y mentiras, que resulta que el estadio de Tuluá tiene casi un resumidero propio. Cuando llueve, la misma se pierde entre las piedras que hay debajo.
Sí. Ah, pues, Qué bonito es Tuluá, definitivamente, y el mismo estadio que está en este momento pues en restauración. Don Melo, pues agradecerle por habernos acompañado en nuestro programa y por contarnos un poco, porque es un poquito de todo lo que ha cambiado Tuluá. sí, sí, bueno, muchas gracias a ustedes, muy gentiles que me hayan tenido en cuenta y espero cualquier día seguir contándoles. Claro, por aquí lo vamos a venir a molestar hasta su taller de pintura seguramente. Ustedes sigan conectados en nuestro programa y cuéntenos qué es lo que más les gusta de Tuluá. Bueno, bueno.